A lo largo de la historia, los imperios se mostraron interesados en la riqueza de este sur del continente. Su oro, su plata, la riqueza de su tierra, de su subsuelo, siempre fue parte de los botines que intentaron conquistar para sus propios intereses. Por eso mismo, estuvieron especialmente interesados en que los pueblos de América Latina no pudieran consolidar un Estado soberano, un Estado al servicio de su pueblo, un Estado capaz de tener un poder superior a los poderes económicos. A principios del siglo XX, hombres y mujeres pioneros de nuestro país, con un profundo espíritu nacionalista, emprendieron la mayor aventura empresarial de nuestro Estado. En 1922 nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, una empresa que tendrá como emblema sus propias iniciales rodeadas de la bandera argentina. Un emblema que está en la memoria de todos nosotros a lo largo de todo el siglo XX. Una empresa creada en 1922 que tendrá nombre y apellido, el general Enrique Mosconi. La gesta del general Mosconi seguía sufriendo los embates de un capitalismo extranjero que venía por las riquezas de nuestro suelo. Fue con la llegada del general Perón y con numerosas medidas de su gobierno que pudimos fortalecer la soberanía de nuestro Estado. La interrupción del libre tránsito hacia nuestros puertos, la nacionalización de nuestros ferrocarriles pudieron fortalecer a un YPF que seguía creciendo. El 3 de junio de 1922 fue creada la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para agrupar las actividades de exploración, explotación, producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Aquel día nació YPF para ser protagonista fundamental en el crecimiento del país. A mediados del siglo XX, la economía argentina generaba valor agregado. Y eso era gracias a un pueblo que tomaba sus propias decisiones a través del Estado. Este Estado acompañaba y sostenía la economía a través de numerosos organismos y empresas públicas. Vialidad Nacional, Agua y Energía, Gas del Estado, Yacimientos Carboníferos Fiscales, YPF. YPF ha instalado en Luján de Cuyo una gran destilería. Fue inaugurada el 20 de diciembre de 1940 y es un establecimiento instalado de acuerdo con las más avanzadas exigencias de la técnica petrolífera. En el norte argentino hay también ricos yacimientos de petróleo y se tienen referencias escritas de su existencia desde el siglo XVII. En Salta, la tierra gaucha por excelencia, YPF realiza perforaciones con renovada intensidad y en base a estudios técnicos preliminares que dan casi siempre resultados satisfactorios. Pero los imperios nunca descansan.
y volvieron por nuestras riquezas. Para eso fue necesario que un ejército disparara contra su propio pueblo. Fueron necesarios socios nacionales. Fue necesaria la más cruenta dictadura cívico-militar de la que tengamos memoria. En ese periodo comenzó un trabajo que se perfeccionó en la década del 90. Nuestras empresas dejaron de pertenecernos y el Estado se redujo a su más mínima expresión. Yo recuerdo el día de la privatización de YPF, previo a ello había habido en asambleas de trabajadores, de Tillería en Ensenada, se había votado, miles de trabajadores habían votado el acogimiento al régimen de propiedad participada. Muchos se adscribieron a eso y bueno, y otros no quisieron hacerlo, pero había ese cierto consenso para el proceso privatizador, primero porque una clase dirigente que fue dócil o cómplice de eso, porque hubo un sector sindical que o lo agarró mal parado o también acompañó el desguace del Estado, y porque además fundamentalmente de peronismo, de la conducción del Partido Socialista, se había operado el desguace del Estado y había sido cooptado la conducción del PJ, vuelvo a decir, yo soy peronista, por los grupos económicos, y se conoce la etapa como la etapa de menemización o de los sectores económicos se entregaron al capital financiero. Entonces también hubo no solamente un proceso de privatizaciones, sino un proceso de venta de activos del sector privado que fueron a parar al sector financiero y se transnacionalizaron. La transnacionalización de la economía fue la venta de activos del sector privado y del público. Y en el caso del sector público, los resortes básicos de la economía fueron desguazados y puestos al servicio de la enajenación del país. Así que hubo toda una estrategia de sometimiento a la Argentina y algunos no fuimos dóciles ni acompañamos eso. Y bueno, yo recuerdo la plaza del no y del sí, para ese periodo son las dos plazas que fueron enormes. La nuestra fue muy grande, pero después vino la plaza del sí y fue mucho más grande todavía, recuerdo, llamada por Neusta de Grondona, con ese personaje que tenían de Doña Rosa, que era una construcción semiótica impresionante, hacían hablar a un supuesto sujeto individual que expresaba lo colectivo, de lo que querían los grupos económicos. Entonces fue, la verdad que, bueno, usted debe estar estudiando, ¿no?, en alguna facultad, aquel proceso de hacer hablar a la sociedad por parte de los voceros de la oligarquía. Para los argentinos comenzaron a ser familiares nombres como Iberia, Telefónica, Telecom, Repsol. YPF Sociedad Anónima, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es una empresa multinacional dedicada al petróleo y gas natural y forma una de las 10 mayores petroleras privadas del mundo, con operaciones en 28 países y la mayor compañía privada energética en Hispanoamérica en términos de activos. YPF es líder en la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, refino, marketing y química de la Argentina. Repsol YPF, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Telefónica instaló allí el primer teléfono. Forma parte de un plan que está conectando más de 1000 líneas por día en grandes ciudades y en pueblos tan distantes como este. Hola vieja, ¿a qué no sabés a dónde te estoy llamando? Cuando empiezan a reciar las privatizaciones, los sectores de los que no estábamos, que peronistas, que no estábamos acompañando, por el contrario, empezamos a discutir la salida, la resistencia abierta a la política neoliberal. Junio de 1996, Cutralcó, provincia de Neuquén. Mayo de 2001, General Mosconi,
provincia de Salta. Miles de kilómetros separan a una localidad de otra. Viven, no obstante, situaciones similares. Ambas ciudades crecieron al amparo de la empresa YPF, con salarios elevados, viviendas de calidad, hospitales y vacaciones pagas. Nos reunimos en torno de un espacio llamado Peronismo que Resiste, muchos de nosotros, con compañeros conocidos, con Emilio Persi, lo hizo mucho el Movimiento Evita, o con nosotros en octubre, o con compañeros de Martín Fierro, y los grupos originarios de lo que hoy son fuerzas políticas del kirchnerismo, ¿no? Pero en ese periodo nos pusimos a construir esa opción política a las políticas de la resistencia. Algunos de nosotros nos fuimos a militar a todo lo que podía concentrar esfuerzos contra el neoliberalismo. Año 1989. A poco de asumir, Carlos Menem acepta un reclamo de larga data de los sectores dominantes. Se pone a tono con el neoliberalismo imperante y anuncia la privatización de las empresas estatales. La consecuencia es inmediata. Cientos de miles de argentinos pierden su fuente de trabajo. Y hace 4 meses juré desempeñarme con lealtad y patriotismo como presidente de todo. Hoy renuevo ese juramento. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. Todavía no estaba en la etapa de los piquetes de desocupados. La etapa de piquetes de desocupados se inaugura, si no me equivoco, habría que revisar, con Cutralcó, que es la primera vez que emerge un sujeto social novedoso, llamativo, raro, que eran los ex trabajadores de YPF, que hoy eran desocupados, y que entonces con la gimnasia sindical, con el programa de la recuperación del Estado, tenía un programa político, tenía, o sea, no era solamente una demanda social, sino que allí estaba YPF. En la mañana del 20 de junio, cientos de vecinos se reúnen sobre la Ruta 22. Estudiantes secundarios y docentes comienzan la protesta en la entrada del barrio 1, donde antes vivían empleados de YPF. Se suman como telón de fondo del conflicto, bueno, y esos días que recuerdo los fogoneros y los piqueteros, ¿no? Y esa debate en el primer Cutralcó a todos nos dio doctrina, nos dio idea de cuál era el camino, la combinación de que ya aparecía un sector desplazado, desocupado, desplazado del sector productivo, en la matriz cultural, ideológica, política, programática del peronismo y del Estado argentino, que nos daba eso, y el método fue fundamental, porque el método sindical había perecido ante el ramal lo que había dicho Menem, ramal que para, ramal que cierra. Vos paraste y te quedaste sin los trenes. Entonces parecía agotado el método sindical hasta que aparece el piquete. Cuando algún día se escriba esta historia, sabremos que en el año 2003 comienza la refundación de nuestra nación, la reconstrucción del Estado argentino. Así como Perón en su momento había interrumpido el saqueo al que era sometido nuestro Estado, con la presidencia de Néstor Kirchner y a través de sucesivas leyes, se restituye a todo el pueblo argentino las empresas estatales. Es así que en el año 2006, por ejemplo, volvimos a ser dueños de nuestros servicios de agua y saneamiento. Se crea AISA, Aguas y Saneamiento Argentinos. Esa política se ve reflejada en las leyes. Recién mencionábamos las reestructuraciones, pero no únicamente, todas las reestatizaciones que se hicieron, algunas ya desde el principio del gobierno de Néstor, pienso en todo lo que fue Aguas Argentinas, todo lo que fue la nacionalización de Suez, la recuperación para un marco de desarrollo nacional sustentable de algo tan esencial como el agua. Allí donde era solo un negocio financiero, vuelve a ser un servicio público. Y en ese sentido la continuidad doctrinaria entre la primera y la segunda década ganada es patente.
También se da en todo lo que es la renacionalización de, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Se da en lo que es la renacionalización de, casi diría, el Banco Central, como hizo Perón en su época, nada más que acá se le quita esa independencia que solo le hacía servir al Banco Central para determinados intereses y se lo vuelve a poner en función de nuestro interés nacional. La renacionalización de los transportes, la recuperación de los transportes, y esos instrumentos no son solo, esas empresas no eran solo instrumentos de desarrollo, también eran profundamente importantes para ejercer esa distribución del ingreso. La política económica no era declamativa o estética o sumisa, como se dio en los gobiernos pasados, sino que por el contrario había una idea de recuperar la política, había un objetivo político y sobre ese objetivo político se trabajaba los instrumentos económicos que podían variar según el momento y la circunstancia. Eso es el arte de la conducción política que tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner llevaron quizás a su nivel más alto de expresión. Son un hombre y una mujer de estados a la altura de nuestras mejores tradiciones populares. Y eso es quizás lo que más le duele a la oligarquía. Yo recuerdo cuando se estaba en el Congreso Nacional votando la ley de privación de YPF y algunos en el marco de una multisectorial que en la región de La Plata, Bariloche y Ensenada se había constituido, ya había pasado el Ensenadazo y el Ensenadazo había sido una de las primeras manifestaciones grandes regionales, estas que después fueron constituyéndose en piquetazos locales. Recuerdo que esa multisectorial se reunió en la puerta de destilería de YPF. Había 500 personas, 400 personas. YPF es un campo, es como una ciudad, la destilería de Ensenada y La Plata. Tiene varios kilómetros por varios kilómetros. Y recuerdo que 400, 300, 500 personas reunidas esperando, escuchando por radio, llamando por teléfono cómo venía el tratamiento en el Congreso Nacional, cómo se bajaba el martillo sobre la empresa. Era nada, un grupo muy pequeño. Y recuerdo también que se define, se vota la privación de YPF en alguna de las cámaras y un grupo quiere saltar el alambrado. Pero el alambrado ¿hacer qué? La impotencia de haber visto que también había habido asamblea de trabajadores que habían levantado la mano y votado la propiedad participada. Así como tuvimos la Constitución del 49, nosotros tenemos las más de 200 leyes que han transformado sustantivamente la Argentina. Y la cuestión de YPF no puede ser diferente de la cuestión de la recuperación de la CFJP. Entonces, es ahí donde nosotros le damos al Estado como instrumento de realización del bien común, no como el Estado en sí mismo, sino como instrumento de realización del bien común, la posibilidad de tener los recursos, dirigir los recursos, satisfactoriamente, satisfacer las necesidades de los jubilados que ganaban 150 pesos cuando llegó Néstor y están cerca de 3.000 pesos, gracias a la ley de movilidad jubilatoria que decían que iba a dar 4%, la oposición y queda mucho más, la recuperación de la SFJP, pasar la moratoria de 3 millones a 6 millones de jubilados, más de 1 millón de pensiones, es decir, volvemos a recrear ese estado de bienestar a través de la distribución de la palabra, porque nos explica por qué la nacionalización de YPF o por qué la nacionalización de la CFJP, por qué la distribución del conocimiento. La distribución del conocimiento porque nivelamos para arriba, tenemos que preparar a aquellos que van a asumir los destinos de la patria en los próximos decenios, y la distribución del ingreso no solo como un imperativo de justicia social, que es el fundamento de nuestra doctrina, sino también como la necesidad de tener un mercado interno pujante, activo, vigoroso, de todas las capas sociales, donde nos critican, dicen, todo para el consumo. Era gente que no consumía, y de ese modo, sobre un mercado interno dinámico, poder llevar adelante nuestra política económica, que, de nuevo, se refería en los 40 a la patria justa, libre y soberana, y que nosotros cumplimos hoy mediante la distribución de la palabra, del ingreso y del conocimiento, a través de todas las instituciones y todas las leyes y todos los derechos que hemos recuperado. Y bueno, y la otra imagen es el momento de la votación acá en la Cámara de Diputados de YPF, que la nacionalización de YPF, que bueno, para mí fue uno de los momentos más importantes
de mi vida, y se lo agradeceré siempre a Cristina, ¿no? Haber tenido esa oportunidad de ser legislador y de haber sido legislador en el momento de la nacionalización de YPF. Digo eso porque en ese momento hubo miles y miles de personas en la Plaza Congreso, porque estábamos en un momento de mayor densidad política e intensidad del proyecto nacional, y porque se había producido una renovación política enorme, como se sigue produciendo, que hizo que miles de jóvenes participen y sean protagonistas en el avance actual. Hay un momento de avance popular que se sigue desarrollando frente a aquel momento que podemos decir que era un momento caracterizable como de retroceso del movimiento popular. Son dos momentos de la historia muy importantes que definen además la recuperación de la empresa del Estado, que es nave nodriza del desarrollo económico y productivo, frente al momento aquel de retracción de la fuerza popular, de defensiva estratégica del movimiento popular, que nos trajo las privatizaciones. O sea, que no hay posibilidad de pensar la recuperación del Estado si no es en el marco del avance popular. Y eso hay que hacerlo, caracterizarlo y masivamente, más allá de los militantes, porque es con la sociedad que se avanza. Cuando hay avance es porque hay pueblo avanzando, porque hay sociedad avanzando, porque hay condiciones objetivas y subjetivas, digámosle como querramos, pero momento de avance popular, cuando las masas participan, es cuando se pueden recuperar las empresas del Estado. Recuerdo siempre que en esto le preguntaban por YPF y decía hace un tiempo, cuando arrancó, decía, bueno, póngame 1 millón de personas en la plaza y yo voy. Nosotros avanzamos con YPF, pero para avanzar sobre estas empresas se necesita capacidad de movilización, conciencia en las masas y presupuesto. Plata para recuperar estas empresas que han sido también producto de la acumulación por parte del Estado. El Estado es el representante jurídico de la nación. El Estado puede servir tanto para la justicia, la libertad y la soberanía, como para privatizar ganancias y socializar pérdidas. Nunca estuvo tan presente el Estado, tan terriblemente presente el Estado como durante la dictadura militar. Nunca tuvo tanta influencia el Estado en la economía como durante los 90, cuando un peso era $1. Lo que nosotros pretendemos es un Estado a la medida de una sociedad nacional y popular. Queremos un Estado nacional y popular. Nacional no en los estrechos límites de la patria chica, sino que sirva para la patria grande. Y popular porque tenemos que satisfacer las necesidades primero de los que menos tienen. Ahora, eso no se logra por generación espontánea. La seguridad social tiene una dimensión política, es una decisión política la que preside. La gente no va a ser próspera así porque sí, sino vamos a la libertad del capitalismo, donde es la libertad del zorro libre en el gallinero libre. No, lo que nosotros pretendemos, acorde con la doctrina social de la Iglesia y con la expresión de nuestro catolicismo social, es precisamente que el Estado sea el instrumento, el artífice del desarrollo, no es el centro de la cuestión, pero sí es el instrumento con el cual nosotros podemos llevar adelante un determinado número de políticas. O sea, el avance también es objetivo, tiene que ver con el avance del pueblo, tiene que ver también con el avance del pueblo a partir del Estado en la capacidad por parte del Estado de recuperar la empresa. Y aquel momento fue un momento de defensiva, de retroceso, entre otras cosas por la descapitalización del Estado y del sector privado. Cuando uno pierde el trabajo, siente en sus entrañas que pierde inclusive la capacidad de contener una familia. Y qué peor condiciones para avanzar en la sociedad como pueblo si los sujetos individuales, si los argentinos, las amas de casa, los trabajadores pierden la capacidad de comprar, de poner la manteca todos los días a la mañana para que los pibes coman el pan con manteca, de tomar la leche, de pagar el boleto, de ir al trabajo, de trabajar. Entonces el trabajo es poder también, y por eso tenemos un momento de avance. Primero hubo que resolver el hambre más urgente, después fuimos por YPF. Hay una dialéctica entre ellas, por supuesto que hay una dialéctica, porque para seguir avanzando necesitamos desarrollo energético, pero también hubo una dialéctica cuando se privatizó. Se fueron perdiendo los puestos de trabajo, se fueron perdiendo los objetivos estratégicos por parte del Estado, el pueblo fue perdiendo su conciencia nacional
y es entroncable con aquello que decía Perón, ¿no? Que el 17 de octubre, cuando sale por primera vez al balcón, dice: he ido a muchos actos, pero en este momento asisto a uno donde el pueblo, donde los trabajadores han adquirido su conciencia nacional. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que además de tener condición de trabajadores, se había alcanzado una conciencia de integrar el conjunto de los problemas del país. Eso es avance. Un pueblo se hace fuerte a través de su Estado y un Estado se hace fuerte a través de sus leyes. Ya lo dijo el maestro Raúl Scalabrini Ortiz. Aquello que no se legisla explícita y taxativamente en favor del débil, queda legislado implícitamente en favor del poderoso.